Estamos en After Office. En Oasis. Hasta las 21. Con César Acuña. En su reloj, la hora 20. ¿No te acordás de eso? Sí. Bueno, más o menos. Comenzamos la segunda parte de nuestro After Office. Como todos los miércoles a esta hora recibimos al profesor Ricardo Jaén, analista en riesgo político, director académico de la Cátedra Libre de Periodismo y Comunicación Mariano Moreno. Hola Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ansioso por hablar contigo porque hay algunos temitas que estuve viendo que por ahí pueden llegar a aflorar de nuestra charla. No sé usted cómo tiene su... Y usted sabe que nuestras charlas tienen caminos inciertos. Pero bueno, en algún punto se cruzan esos caminos. Sí. No, se me ocurría empezar la charla de hoy con algo de política internacional, dado de que la agenda de nuestro presidente estuvo dominada básicamente por su gira hacia Europa y su presencia en el G20 en Roma, dado que había dos acontecimientos muy importantes como era la reunión de Roma y la posterior reunión de cambio climático en Glasgow, Escocia. Quizás vale la pena que hagamos una pequeña síntesis de cómo se encuentra, digamos, a grandes rasgos el mundo hoy en cuanto a sus conflictos y sus líderes. Posiblemente la llegada a la administración norteamericana de Joe Biden haya sido lo mejor que le podía pasar al mundo y a los Estados Unidos, porque este viejo burócrata, y en este caso la palabra burócrata está utilizada no como demérito, sino como un hombre estable que conoce los manejos y los resortes de poder durante mucho tiempo, ha logrado empezar a imprimir en momentos muy difíciles, como fueron la pandemia, el conflicto agudo que los Estados Unidos tiene en materia comercial y que se trasunta en otros temas con China, el conflicto que tiene también con Rusia, que de menor cuantía e importancia, pero siempre presente. Los conflictos que existen inclusive hoy en el mundo, entre el Reino Unido y la Unión Europea, en una separación, en un Brexit que todavía no logra acomodarse. Bueno, en realidad una infinidad de temas que, curiosamente, los grandes líderes, salvo en este caso el líder chino Xi Jinping y Putin, que no son muy afectos aparentemente durante toda la pandemia a salir de sus territorios, habla mucho también de sus políticas internas. Se reunieron y, bueno, curiosamente, por esas cosas estamos nosotros allí, ¿no? ¿Se remonta a una cuestión de Menem, eso? ¿A una parte? Efectivamente, eso lo consiguió posiblemente una de las gestiones más acertadas de las políticas de Menem, que fue sin lugar a duda su gran staff en Cancillería. Es cierto de que, por supuesto, siempre las políticas son opinables, pero lo cierto es que Cisneros, Ditela, era gente que conocían el mundo y sabían cómo moverse en el mundo.
Diego Guelar en Estados Unidos estaba, ¿no? Bueno, Diego Guelar en Estados Unidos primero y después como canciller, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. No, realmente no me acuerdo. Me pierdo. Pero bueno, efectivamente, ahí estamos. Por esos temas, ahí estamos. Y ahí fue nuestro presidente, ¿sí? Nuestro presidente que parece que el viaje ya por lo menos le cambió el discurso, porque, digamos, del milagro de la resurrección económica de mano de vaca muerta, o sea, la extracción de petróleo y gas, pasamos a ser los campeones de la defensa ambiental después del viaje. O sea, nuestra salida ahora no es vaca muerta, ahora somos los campeones de la acción climática. Todo esto, digamos, en el transcurso de una semana, ¿no? Sí. Bueno, la buena noticia es que consiguió nada más y nada menos que la promesa de una inversión de una de las corporaciones mineras, fíjese, mineras más grandes australianas, pero que van a desarrollar van a desarrollar proyectos de producción de hidrógeno verde con agua de mar. El gran gestor de estos acercamientos, curiosamente, también es un hombre que fue, si yo mal no recuerdo, también tuvo algunas gestiones en gobiernos anteriores, que es el exjugador talentosísimo Agustín Pichot. Y la inversión es en el orden de los 8.400 millones de dólares en el transcurso de varios años. Yo lo único que me pregunto es, los 8.400 millones de dólares o los millones de dólares que traigan para invertir acá, ¿va a ser al cambio oficial? ¿A 100 pesos? ¿Se habrán vuelto locos los australianos? No, sé. Evidentemente por ahora quedamos en la etapa del anuncio y ver qué pasa, sí. El 14, ¿no? Va a ser difícil eso. Bueno, sucede de que los hechos más destacables de esa reunión, más allá de las aventuras y desventuras de nuestro presidente en los pasillos, tratando de conseguir alguna foto, que no sé qué valor tiene. Yo no me puedo explicar por qué exponen la figura presidencial a la búsqueda de una foto como si fuera un hecho trascendente para la política tanto internacional como interna, pero bueno. Parecía mal, faltó que le pidieran un autógrafo a Biden, digamos. Pero, ¿no? pero es inexplicable, o sea, porque si usted me dice, esto es por tal causa, bueno, yo lo puedo evaluar, puedo estar de acuerdo, no, pero estas cosas que son, digamos, ya son infantiles, ¿no? Bueno, Biden estuvo realmente... Quizás la reunión más importante seguramente de Biden hayan sido dos. Una con el Papa, en donde claramente el Papa demuestra de que todos los presidentes valen, pero si sos católico realmente valés mucho más, y si sos presidente de Estados Unidos también, y marcó el récord de audiencia con un mandatario, ¿no? Como para que no quede ninguna duda. Totalmente. Pero bueno, realmente creo que desde el punto de vista político fue la gran reunión. Otra reunión que no tuvo tanta prensa, pero desde el punto de vista de la tensión que existe entre Estados Unidos y China, sobre todo en los mares cercanos a Australia. Esto hago una pequeña llamada. Poca gente sabe de que, por ejemplo, Australia y China se consideran que están en guerra cibernética, ¿sí? Esto es ataques constantes, directos, con objetivos diarios en el campo cibernético. Mira vos. Y
Precisamente una de las reuniones importantes de Biden fue con Macron, el presidente de Francia, por el tema de la venta de submarinos a Australia. Francia aspira a esa cuenta y Estados Unidos también aspira a esa cuenta, pero sobre todo le interesa el hecho de que Australia tenga un poder disuasivo submarino en agua que está siempre en disputa con China. Creo que esos fueron, digamos, los temas más candentes que se trataron, y sobre todo la preparación a lo que iba a ser la cumbre de acción sobre el tema del clima en Glasgow, con esa intención de poder acordar con los principales países. A Glasgow fueron aproximadamente representantes de 200 países, acordar mantener el techo del calentamiento global por emisión de gases en el 1,5, que es todo un gran desafío. También no fue menor, y creo que también hay que destacarlo, el hecho de que se habló del tema en las bilaterales y en las generales de la concentración que habían hecho algunos países durante la pandemia del tema vacunas, y cómo debería desarrollarse esto en el futuro. Y un tema también interesante que fue la creación y el debate de la posibilidad en el futuro de un impuesto base del 15% a las multinacionales de tipo monopólicas, que van saltando de país en país para tratar de evitar los impuestos nacionales. Me parece que allí estuvo más o menos resumido lo que estuvo pasando en el mundo. Volviendo al barrio, sí. Hoy estuvo el expresidente Macri, también con una acción casi tan torpe como la de Fernández en el pasillo, solamente que Macri se llevó puesto el micrófono justamente de C5N. Sí, dijo que fue un acto reflejo, o sea, acto reflejo por la cantidad de micrófonos, no, porque vio el de C5N, justamente. Efectivamente. Sí. Yo me imagino la cara de Larreta, ¿no? Cuando se entera de estas cosas, ¿no? No, sí, ni hablar. Bueno, yo creo que ocupa su tiempo hoy estuvo en La Plata, en Gonet, con Santilli. Yo creo que ocupa su tiempo en la campaña por todo el país como para no pensar en qué cosa va a enchastrar Macri la campaña de Cambiemos. Claro, ¿no? Porque algunas cosas se hacen difíciles de soportar, ¿no? Y lo tenés a Milei diciendo que Macri sí, ahora lo perdona, que no lo critica y que quiere juntarse con Macri. De hecho, creo que se juntó. Entonces, Horacio, la verdad, tiene que remar, ¿no? Sí, se le está haciendo muy pesada su ala más derecha. Sí. Y le preocupa porque esa ala es claramente piantavoto ya. Claro. O sea, los votos que tiene de esa ala ya están y no se van a ir, pero sí puede piantar posibles votos a los cuales Larreta sale a capturar, como ha salido también el Frente de Todos, a buscar, digamos, los 2,5 millones de votos que andan dando vuelta. Sí, totalmente. Bien, Ricardo, la política online dice que la CGT le dijo a Alberto: si rompes con Cristina estamos para bancarte. Porque parece que la Cámpora le metió una interna en la CGT. Yo esto no lo sabía. Daer está enojado porque parece que le quieren meter a Palazzo y a Vanessa Siley en la CGT, o que iban a jugar con otra lista. Así que, ¿tenés alguna información sobre esto? Porque ya hablamos en alguna oportunidad respecto a actitudes después del 14.
Mire, hoy estaba hablando con un par de colegas de Capital Federal, Sí. Un par de analistas, que me decían cosas concretas con respecto a ese tema. Daer viene siendo apuntado desde hace tiempo por la Cámpora, y en general utilizan para vilipendiarlo a personajes como las madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Hay declaraciones muy fuertes de Elio de Bonafini hace 2 días sobre la figura de Daer en particular, que llamaba la atención porque pareciera que difícilmente Bonafini se ocupa exclusivamente de un dirigente sindical. Claro. La Cámpora obviamente quiere colocar su cuña allí adentro, pero también es interesante el mensaje, porque esto también se está instalando. Se está instalando de que si se repitiera el escenario electoral de las PASO, o sea, que el gobierno perdiera la elección, tanto a nivel nacional como en la provincia, se apuesta, o los analistas proyectan, de que Cristina se separaría del gobierno, porque no admitiría como suya la derrota, sino que lo culparía, digamos, a Alberto, y quedándose con el cargo de vicepresidente, pero reasumiendo un poco en su partido, ¿no? Ella Claro. tiene un partido, creo que se llamaba, ¿cómo era? Ciudadanos o algo por el estilo, ¿no? El Partido de la Victoria, ¿no era? El Partido de la Victoria. O el Partido de la Victoria. Unidad Ciudadana. No recuerdo. Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana, ahí está. Y se colocaría como oposición, armando, digamos, nuevamente política hacia el 23. Claro, por eso están los gobernadores también viendo si arman, hay una movidita con los gobernadores, ¿no? Y con Claro, los gobernadores Schiaretti. están mandando señales de que bueno, si Cristina abandona el gobierno, ellos están dispuestos a bancar ese agujero también. Bueno, tenemos, Y la Chacho Álvarez, la gran Chacho Álvarez, la gran Cobos, ahora sería la gran Cristina, todas, digamos, movidas de vicepresidente, pero con distintos matices, ¿no? Según el momento histórico. Hay como una ley maldita, ¿no? Hay Sí. hay dos leyes malditas en la política argentina. La primera ley maldita es que el vicepresidente en algún momento te va a cagar. Y la segunda ley maldita es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia te hace tan mierda que no llegas nunca a ser presidente, ¿no? Vamos con la entrevista en un ratito, ¿te parece bien? Sí, discúlpeme el vocabulario. No, Lo que pasa es que todo. me solté en la charla de la tertulia. Bueno, no hay problema. Yo, profesor, a usted no lo estoy filmando. Quédese tranquilo. Ya venimos con la entrevista. Hasta las 21. After Office. Con César Acuña. Por Oasis. 21 minutos pasaron de las 8 de la noche. En la columna con tertulia del profesor Ricardo Jaén, aquí en After Office, segunda entrevista a la licenciada Rosana Toro, bioquímica, coordinadora del Laboratorio de Diagnóstico COVID-19 en la Facultad de Ciencias Exactas. Rosana, muy buenas noches. ¿Cómo estás? César Acuña te saluda. Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás? Bien, creo que te entrevistamos allí entre marzo y abril, 2 momentos distintos de la pandemia, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que desde que empezamos el año en el 2020 con el diagnóstico de SARS-CoV-2 y bueno, y aprendiendo mucho, hemos pasado momentos complicados y sí, en marzo fue un momento difícil porque habían vuelto a aumentar los casos, estábamos todos los laboratorios saturados y en este momento, bueno, como que parece, digamos que con este virus estamos aprendiendo y es difícil predecir lo que va a pasar, pero bueno, indudablemente hay muchos menos casos, mucha menos transmisión, poca circulación viral, los casos son más leves, en general hay pocos pacientes internados, así que creo que bueno, que es un buen momento. Bien, Rosana, te saluda Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, Rosana, gracias por estar. Bueno, Te digo una cosa, Rosana,
El abrupto descenso se lo puede exclusivamente vincular a la vacunación masiva, a una cuestión estacional, a la terminación de la pandemia, a todo eso junto. ¿Qué teoría tenés? Sí, yo creo que es multifactorial. En realidad, podríamos pensar que sí, el aumento de la vacunación ayudó, por supuesto, en principio, a disminuir los casos graves y las muertes. Eso sí, porque está demostrado con los artículos científicos, con los estudios que se han hecho. La transmisión, en general las vacunas, los estudios que se han hecho en vacunas, no han podido demostrar que la disminución en la transmisión sea muy efectiva en todas las vacunas. Entonces, tal vez tiene que ver la disminución de los casos con la circulación viral. Siempre hay que pensar en que existieron otras pandemias, tal vez no con esta intensidad, por lo menos que hayamos vivido nosotros, pero bueno, todas las pandemias han terminado, y han terminado porque los virus empiezan a circular como un virus habitual, se adaptan a la población, nosotros nos adaptamos, empezamos a generar inmunidad, y eso hace que, bueno, que haya un equilibrio y que en realidad no haya tantos casos graves. Así que yo creo que la disminución de casos en ese momento tiene que ver con la vacunación, por supuesto, pero también tiene que ver con esa evolución del virus y del equilibrio entre las personas y los virus, ¿no? Que bueno, nos ha permitido esto estudiar mucho también. Claro. Desde el punto de vista de la comunicación, ¿cuántas discusiones o polémicas que caducaron, no? En un momento yo pensaba, se testea poco, ¿te acordás? Bueno, exacto. Hay cuestiones que ya quedaron, digamos, en el olvido de alguna manera o superadas. Sí, piensen que empezamos discutiendo si había que usar barbijos o no. Claro. Entonces, bueno, creo que por eso insisto que hemos aprendido mucho, no solo los profesionales de la salud, los investigadores, los sociólogos, los economistas, digo, en el mundo entero, hemos ido aprendiendo porque, bueno, creo que esto que nos pasó en este momento, en esta crisis, ha pasado y pasa cada vez que irrumpe un nuevo virus, un nuevo agente infeccioso. Hay un libro, bueno, el libro de La peste de Albert Camus, en realidad describe en un momento de la historia hace años de cómo aparece una enfermedad y cómo cada personaje se responde de una manera distinta de acuerdo a su momento y a su función en la sociedad. Y si leemos eso y comparamos qué fue lo que fue pasando, bueno, es muy parecido, la verdad. Sí. Es increíble, otro momento, otra historia, otro agente infeccioso, pero la verdad que bueno, por eso hemos ido aprendiendo cómo transcurrir, y bueno, y yo creo que se ha hecho lo mejor que se ha podido en cada momento. Cuando se decía, bueno, hay que testear más, también era cierto que la capacidad de los laboratorios en nuestro país es limitada, y tal vez no estuvimos a la altura de las circunstancias en algún momento. Se necesitaba más, pero no había más capacidad. Después, en un momento, bueno, además de la PCR, se incorporaron los test rápidos, que eso ayudó mucho. Entonces, cada momento fuimos adaptándonos a lo mejor que se podía hacer para esa circunstancia. Creo que, por lo menos, para poder disminuir el impacto de esta pandemia, ¿no? Decime, Rosana, vos precisamente te referiste al tema de las pandemias en la historia, ¿no? Sí. Y daría como la sensación de que esta pandemia fue mejor combatida por las ciencias que las anteriores, por lo menos si tomamos como resultado finalmente en el tiempo hasta hoy. Sí. Esto es que la próxima pandemia posiblemente pueda ser abortada antes que se expanda, o sea, antes de que exista. Y es difícil poder preverlo, pero sí deberíamos estar más preparados. De cualquier manera,
yo creo que sí, hubo una respuesta rápida a pesar de todo lo que hemos pasado y de la cantidad de personas que han fallecido, pero bueno, lo que pasó con este virus, que en diciembre del 2019 se describieron los primeros casos y en las primeras semanas de enero ya se conocía qué virus era, se había secuenciado y teníamos un test diagnóstico y en pocos meses tuvimos una vacuna. Esto fue gracias a todos los adelantos científicos de los últimos años. Pero si comparamos, que es muy bueno poder comparar la cantidad de casos y las distintas olas que se produjeron con el COVID, y miramos lo que fue la pandemia de 1918, que lo vemos en los libros, ¿no? Nosotros no lo vivimos. La gripe española, ¿eh? La gripe española, la mal llamada gripe española. Sí. Digo mal llamada porque, bueno, en realidad España fue el primer país que reportó casos, pero en realidad... No, pero es el truco de la historia para sacarse la responsabilidad. Exacto. Hubo casos, en ese momento estaba la Primera Guerra Mundial, entonces, bueno, los casos aparentemente habían surgido en otros países y se fue dispersando el virus. Pero, bueno, si nosotros comparamos lo que fue, y fue muy parecido la primera ola, la segunda ola, cuando ya parecía que los casos habían disminuido al año siguiente, entonces realmente y el virus en ese momento que no había antibióticos, no para el virus sino para muchas veces el virus se complica con infecciones bacterianas, entonces para ese caso se necesita antibióticos. Bueno, en ese momento no había antibióticos, no había posibilidad de vacuna, no se sabía que era un virus, qué era lo que estaba pasando, y sin embargo el virus quedó, bueno, no es que desapareció, porque es el virus de la gripe que todavía circula entre nosotros, pero se convirtió en un virus habitual, frecuente. Entonces, bueno, si uno compara eso con esto, digo, bueno, ¿cuánto hizo la ciencia? Bueno, es probable que la posibilidad de haber podido aplicar antibióticos cuando se complicaba con una infección bacteriana, de poder detectar el caso y aislarlo por medio de un test diagnóstico, bueno, haya disminuido el impacto, y en vez de tener la cantidad de casos que tenemos, hubiéramos tenido muchos más. La gripe de 1918 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas en el mundo. Entonces, bueno, ¿qué hubiera pasado si estas medidas de aislamiento, de poder detectarlo, de hacer un test diagnóstico, no se hubieran realizado? No sabemos, pero bueno, yo creo que algo hemos hecho desde la salud, digamos. Sí. ¿Por qué la cepa Delta, digamos, no fue tan amplia aquí en la Argentina? Sí, en realidad no está muy demostrado a ver todavía qué es lo que pasó, porque en realidad si comparamos lo que pasó en otros países, en Inglaterra y en Israel, donde irrumpe la cepa Delta, aumentan muchísimo los casos. En Argentina no pasó. Uno podría pensar que es por la vacuna, pero justamente Israel y Reino Unido eran países que tenían una alta tasa de vacunación. Tal vez es porque había otras cepas otras variantes circulando, que no circulaban en Reino Unido. Acá estaba la variante de Manaus, la llamada Manaus, y por ahí a lo mejor pudo competir, pero la verdad que no hay una razón muy clara demostrada científicamente. Digamos que sí, la cepa está desplazada, se habla de variantes, no de cepas. Sí. La variante Delta está desplazando a las otras. Ahora alrededor del 60-80% de los casos positivos son por la variante Delta. Pero sí es cierto que no se ve un gran aumento de los casos por el momento. Hay que ver qué es lo que pasa en este momento, donde, bueno, realmente está todo más abierto. Por eso que es importante que por más que podamos salir, podamos encontrarnos, siempre sigamos manteniendo las medidas de cuidado, de distanciamiento, de usar barbijo en lugares cerrados, porque el virus sigue circulando, y bueno, yo creo que sí, lo que nos está permitiendo la vacunación es que no haya casos graves. Claro. Rosana, el tema en Inglaterra y en Rusia, que llegan noticias de que los contagios siguen siendo altos y las muertes también, ¿obedecen a casos particulares o tiene alguna otra explicación? Mira, no tengo muchos datos de Rusia.
Sí, leí, pero no sé si... Nadie tiene muchos datos de Rusia, Rosana, quédate tranquila. No tengo, la verdad que no, lo que voy a repetir es algo que escuché que me pareció que puede ser, que no hay, el porcentaje de vacunación en Rusia no es tan alto como debiera ser, así que esa podría ser. En Inglaterra... leí algunos intercambios de tweets de algunos científicos de distintos, de Inglaterra y de Alemania, que decían que en Alemania se había bajado el nivel de testeo y que en Inglaterra no, entonces también podría ser una razón, que al testear más uno detecta más cantidad de casos, pero bueno, la verdad que es difícil poder predecir, ya les digo, porque la circulación viral tiene que ver mucho con los hábitos de la población. Y bueno, sí, en Inglaterra es probable que haya menos cuidados, menos distanciamiento, y en Alemania, por ejemplo, que hay menos cantidad de casos, se mantengan los cuidados y el distanciamiento. Así que la verdad que no hay una razón que uno puede dar. La verdad que los virus circulan donde los dejamos circular, ¿sí? Tiene mucho que ver con la interacción con la población. Claro. Están llegando turnos para las terceras dosis, pero no para los grupos de riesgo. Bueno, el stock de vacunas evidentemente es amplio. Sí, en realidad el tema de las terceras dosis, que es algo que se empezó a hablar ahora, yo pensé que iba a tardar un poco más, pero bueno, indudablemente me dijeron que ya están llegando los turnos. Es importante pensar que las vacunas son efectivas, que realmente los estudios que se han hecho han demostrado que hay un alta porcentaje de respuesta en las personas. Lo que se está estudiando es qué pasa con el tiempo. Entonces es importante tener previsto esta tercera dosis, y sobre todo en grupos de riesgo. Grupos de riesgo son, bueno, personas mayores, personas que tengan alguna inmunodepresión, algunos de los factores de riesgo como obesidad, tabaquismo. Creo que el retraso que hubo al inicio, porque si bien empezamos con la vacunación en diciembre, enero, bueno, ustedes recuerdan que la llegada de la vacuna no fue la esperada. Creo que ese primer retraso en este momento se ha resuelto, y bueno, en general tenemos un alto porcentaje de personas vacunadas. Y bueno, Rosana, finalmente de mi parte, y agradeciendo en vos a los médicos, bioquímicos y todo el equipo de salud, que tengo muy presente cuando hablamos en abril en la situación en la que estábamos, sí. Y la tarea que en particular todos los trabajadores de la salud hicieron. Te voy a hacer una sola pregunta. A los trabajadores de la salud, ¿les van a pagar un viaje a Bariloche? Ay, mira, ¿no? En un momento cuando recibíamos los aplausos y que uno los agradece, por supuesto, como trabajadores de la salud, y el reconocimiento está bueno, pero también decíamos, bueno, estaría bueno que pensáramos en no solo los sueldos que tenemos, que son sueldos bastante precarizados, y las condiciones de trabajo. La verdad que yo siempre comentamos en que vieron que los trabajadores de la salud tenemos un régimen que por insalubridad nos podemos jubilar antes, y la verdad que lo que hay que pensar es que no debería ser un lugar insalubre para trabajar. Claro. Entonces yo creo que la discusión va por ahí, de repensar, por ejemplo, yo puedo hablar de los laboratorios. Bueno, los laboratorios realmente son lugares que ediliciamente no responden a las características adecuadas para trabajar y para mantener distanciamiento y para dar un buen lugar de atención a los pacientes. Así que bueno, yo creo que habría que pensar por ahí. Bueno, si viniera un viaje de regalos, genial, pero no es necesario. No es lo fundamental por ahora. Rosana, muchísimas gracias por estos minutos. Un gran saludo a la familia. Bueno, muchas gracias. Y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Allí estaba la licenciada Rosana Toro, que es bioquímica, coordinadora del Laboratorio de Diagnóstico de COVID de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, segunda entrega de abril a este momento. La verdad que muy buena perspectiva como para analizar los dos momentos, Ricardo. Sí, y además no hay que olvidarse lo que hizo gente como Rosana Toro,
y miles más que estaban en la primera línea de combate. Nosotros en general como sociedad tenemos para lo que nos conviene memoria corta. Y nada, fueron los que pusieron el cuerpo en primera línea y de eso no hay que olvidarse. Totalmente. Ricardo, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Va a ser inevitable, bueno, mi estimado. Inexorable. Últimamente me gusta mucho ese término, no sé por qué. Bueno. Le mando un fuerte abrazo. Igualmente. Allí estaba el profesor Ricardo Jaén, como todos los miércoles, la columna con tertulia aquí en After Office.